de lo que estamos viviendo actualmente. O sea, la pandemia nos está llevando a repensar muchos espacios. Yo, digamos que ante lo que ha sucedido, soy un poco pesimista. Nosotros tenemos memoria cortoplacista y esa memoria se va a ir lo más rápido posible. Pero dentro de los temas que hicimos, vamos a repensar, está el de la seguridad alimentaria. Y Claro, el valle tendría que pensar su seguridad alimentaria con respecto al monocultivo. claro. Y como lo estás diciendo, esos son unos feudos, pero impresionantes que vamos a ver hasta dónde van a permitir que realmente se piense en la seguridad alimentaria para el valle. Claro. Antes, hace unos 10 15 años, tú ibas del eje cafetero hasta el valle y veías cultivos de todos los colores. Millo, sorgo, maíz, de todo. Hoy en día todo lo ves verde o lo ves totalmente ocre ya porque la caña ya está a punto de corte y hay que quemarla. Bueno, todo ese tema ahorita ya es muy diferente. Entonces, falta ver cómo nos vamos a repensar dentro de la normalidad supuesta en la que vamos a cambiar. De acuerdo. Ujú. Bueno, ya tenemos aquí otra vez a Roberto. Roberto, habíamos hecho, con los nuevos compañeros, habíamos hecho una presentación muy cortica de cada uno y un balance de cómo vamos en cada una de las unidades. Y habíamos acordado, digamos, el compromiso de tener de aquí al fin de semana completamente niveladas las tres primeras unidades para dedicarnos a la cuarta la próxima semana. Entonces, nos gustaría que hicieras una presentación cortica para que te conozcan tus compañeros y nos cuentes cómo vamos en el desarrollo del temario. Está congelado, Roberto. Si eres el Aló. maestro, no sé si ahí me alcanzan a escuchar. Sí, sí, ahí te escuchamos. Lamentablemente, digo, ahorita he estado teniendo este, en comunidades por el tema de la pandemia y todo eso, el acceso a las comunidades ha sido muy restringido. No nos han permitido la entrada, más que con algunas condicionantes y teniéndonos que quedar prácticamente a dormir en las comunidades porque no dejan la entrada y salida para los trabajos. Se están construyendo unas escuelas. Son localidades donde no hay acceso a internet. Entonces, esto me ha eh, imposibilitado a poder dar seguimiento ahorita al curso a la maestría. Regresando apenas ayer, regresé, trato de ponerme en línea nuevamente, tratando de escuchar las clases grabadas y estoy iniciando a ponerme en contacto con las actividades, pero estamos iniciando ahorita. De hecho estoy iniciando todavía con la actividad uno. Estoy haciendo el, el trabajo sobre mi comunidad. La comunidad es la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, México. Es una localidad relativamente mediana de 125,000 habitantes. Se está haciendo el trabajo ahorita del diagnóstico, con algunas actividades algunos datos con los que ya cuento. Comentaba yo la vez pasada con el maestro Ignacio, que he tenido la oportunidad de fungir como director de desarrollo urbano de mi municipio, ya prácticamente en 3 periodos de gobierno. Se ha tratado de hacer las cosas pues, lo mejor posible, pero comentaba yo la vez pasada, el rubro para poder aportar un poco más al trabajo. Entonces, con los datos que ya tengo, estoy iniciando nuevamente a hacer ese diagnóstico y esperemos poder compartirlo lo antes posible. Muy bien. Bueno, Roberto, muchas gracias. Ahí se te oyó una parte entrecortada, pero creo que lo más importante logramos aquí escucharlo. Entonces, estábamos hablando del tema de la relación con los políticos y con los temas estructurales. Y en últimas, yo creo que en gran parte, por ejemplo, aquí en Colombia, pues que en teoría en Latinoamérica hemos sido vanguardia y tenemos toda esta parafernalia de normativas y todo esto que
antes que son ya, es un galimatías de normas de diferentes niveles interviniendo sobre el territorio, pues en la práctica se ha vuelto el ordenamiento, y uno que estuvo desde el comienzo con toda la ilusión de que esto iba a cambiar, pues uno se estrella contra el piso, porque por un lado, lo que tú decías, Edgar, frente a los conflictos estructurales de nuestra sociedad, es muy poquito lo que el ordenamiento y los planes de ordenamiento pueden avanzar. Ese es como un primer tema. Ahora, el segundo es que también el ordenamiento cayó en garras de la corrupción. Entonces, eso se volvió, cada alcalde llega con sus predios debajo del brazo a hacer su proceso de revisión para meter el predio del amigo, el predio del otro, el interés del uno, el interés del otro. Y obviamente todavía no hemos construido una cultura que pueda generar una masa crítica para poder parar. Uno lo ve en ciudades grandes que tienen cierta capacidad. Bogotá, por ejemplo, pues aquí cualquier cosa tiene unos niveles de discusión miedoso que incluso ya casi que imposibilitan. Yo, por ejemplo, siempre admiro, digo, Pereira es muy chévere, o Medellín, porque allá la gente pública o privada y todo se van poniendo de acuerdo por el camino para ir sacando las cosas. Bogotá se vuelven unas discusiones eternas que no permiten avanzar. Y en los municipios más pequeños, pues todo el tema grueso del ordenamiento que podría generar transformaciones, pues no se aplica porque no hay las capacidades institucionales y todavía como el grado de madurez como sociedad para poder llegar a eso. Entonces es un poco frustrante ver los procesos, y en otros, pues en la mayoría también, los procesos siguen siendo muy incipientes de lo que fue la primera ronda en el año 2000 de ordenamiento territorial que se aprendió. Los procesos, los aprendizajes uno ve y han sido muy pocos. El peor ejemplo, pues, es POTS Modernos. POTS Modernos es la apuesta más fracasada y peor enfocada sobre el ordenamiento territorial, que fue promover desde planeación nacional hacer planes de ordenamiento. ¿Sí? Eso ha sido el fracaso más rotundo del mundo. Entonces, es un poco frustrante el tema en la práctica, y en eso también hemos visto en una de las charlas a nivel internacional cuáles son como esas tipologías de planeación, que era un tema que yo les comentaba que se vuelve muy importante cuando uno arma el plan, qué tipo de plan quiero hacer, poder identificar si voy a hacer de un enfoque más participativo, de uno que esté más del lado de los vulnerables, si voy a irme por un lado más desregulado, liberal, por un lado más tecnócrata. Yo les contaba, por ejemplo, que aquí en Bogotá, cuando hicimos la revisión del 2003, que pues, fue una revisión muy profunda al POT de Peñalosa del 2000, le hicimos con Mocus, pues en última lo que hicimos fue una alcaldada, ¿sí? Ese fue un plan que se hizo en el último año de la alcaldía de Antanas. Teníamos unas ideas muy claras. Ustedes deben conocer a Carmenza Saldías. Carmenza era la directora, yo era el subdirector. Y pues teníamos un tema que Carmenza ha manejado de ciudad-región, yo venía con todo el tema de suelo, y había unos temas, digamos, de fondo, de meterle la muela para ser radicales en aplicar la ley. Y pues eso, el primer equipo que montó eso como hasta junio, en el último año de la alcaldía, pues eso terminó, tenía 500 artículos el POT y ya iban 700, modificando articulito por articulito, entonces no tenía congruencia ni nada. Nos tocó ponernos a nosotros al frente de eso y armar eso en 3 meses. El proceso de participación pues fue un proceso pues muy rápido, que no es como debería ser. Y cuando fuimos al consejo, solo iba una concejala, María Victoria Vargas, que era una liberal. Nos sentábamos nosotros ahí al frente a hacer el circo de que estábamos explicando el plan de ordenamiento, y no pasó nada en el consejo, y el alcalde lo aprobó por decreto. O sea, y miren el tema, hay un artículo, ese es el POT que sigue vigente en Bogotá, hay un artículo el día que hubo la crisis, cuando nos se fueron a entregar lo que iba de POT y estaban estos 700 artículos, pues eso fue de llanto, eso fue el horror. A las 6:30 de la tarde, Carmenza nos citó a todos y llegó y dijo, bueno, vamos a hacer aquí un capítulo inicial estratégico que diga para dónde va Bogotá. De resto, hagan con sus normas y todo allá, miren a ver qué hacen con el resto del plan, pero que tenga una parte estratégica que marque para dónde va
va Bogotá. Y esa es la primera parte que tiene el plan de ordenamiento que tiene todo el montaje hacia lo regional, que tiene todo el tema de gestión de suelo. Pero uno de los artículos que tiene es todas las cargas generales de la ciudad van con cargo a los propietarios. O sea, ese es un cambio de una revolución de todo que hemos montado. Yo había estado montando unos esquemas de casi que la carga de la prueba es usted propietario. Entonces, usted es su plan parcial, le pasa a Transmilenio, no le dan las cuentas. Entonces, me justifique, yo se lo saco como carga. Y eso tenía un sistema que lo vamos a mirar la otra semana, un poco complejo, que se puso en práctica solo una parte porque era bastante complejo, pero nos lanzamos a ese nivel y fue a punta de alcaldada, pero porque había un respaldo político del alcalde, pues teníamos pleno respaldo y después Lucho Garzón nos ratificó y tuvimos tiempo para y dejar como la tarea ya ordenada, que es con lo que más o menos Bogotá ha vivido estos años. Entonces, fíjense cómo la tipología de planeación que uno usa puede incidir o no cambios. Ahora, Peñalosa, por ejemplo, trató de hacer eso ya con un proceso que fue más consistente en participar y todo, y con el tema político, y a pesar de eso, pues no lo pudo sacar. No lo pudo sacar. En cambio, nosotros pudimos mover las fichas para que saliera como alcaldada. Entonces, y hay otros como los planes que teníamos antes de la ley 388, pues que eran de regulación, era el sector privado es el que manda para dónde va. Entonces, eso, por ejemplo, es muy importante dentro de la visión con la cual concebimos los procesos de los planes de ordenamiento, porque ahí miramos si vamos a ser más participativos, menos participativos, si el Estado se hace parte de los más vulnerables y se vuelve voz de ellos o no en el plan, porque siempre hay unas asimetrías muy grandes en la forma en que la gente que quiere participar entra. Entonces los gremios tienen información, saben para dónde van, han hecho cuentas de cuáles son las áreas rentales. Las comunidades no tienen esa posibilidad, entonces hay unas asimetrías que hacen que siempre termine entendiendo las decisiones, de alguna manera se van yendo hacia los mismos de siempre. Entonces, sí. una pregunta. ¿En la administración de Petro no montó un plan de ordenamiento territorial? Sí. Sí. No, la historia de Bogotá ha sido muy complicada, porque el primero que arrancó a hacer revisión fue Samuel Moreno. Pero Samuel Moreno, obviamente, con todos sus escándalos y eso, pues eso no llegó a ninguna parte, pero alcanzó a gastarse un montón de plata, por lo menos como 10.000 millones en estudios para el plan de ordenamiento. Después, Petro hizo todo el tema del que se llamó el MEPOT, que es muy interesante porque se metió mucho con el tema de cambio climático, de ordenar la ciudad alrededor del agua. Tenía un tema de densificación fuerte en el centro, de todas estas áreas que están ahí medio abandonadas en el centro de Bogotá. Yo creo que tenía de contener los bordes, entonces tenía unos temas interesantes, pero obviamente pues a Petro nadie le iba a aprobar ningún plan de ordenamiento territorial. Y obviamente él también es digamos, de la visión más o menos dictatorial tecnocrática, que es que yo con mis equipos tengo la razón y por ahí es que es. Entonces, pues eso no se pudo hacer. Y después Peñalosa, pues llegó a montar otro con otra lógica, más enfocada, por ejemplo, a simplificar la norma para facilidad de Camacol, muy enfocado a apertura de los bordes, a una renovación urbana, que es la que siempre ha promovido en Bogotá, que es la de Moses en el siglo XX en Nueva York, que era tumbe y levante. Entonces, eso aquí la gente se puso de pie en contra de ese tipo de renovación. Yo había dirigido el plan de revitalización del centro tradicional de Bogotá en la administración de Petro, y todo el enfoque estaba en recuperar el tejido económico local, recuperar los sitios culturales, tradicionales, de oficios que se han perdido. Logramos, por ejemplo, mientras hacíamos el plan, llevar subsidios de mejoramiento de vivienda al área de Las Cruces, que nunca había entrado porque siempre el subsidio de vivienda se cree que es para las periferias de barrios informales de periferia. Y los centros de las ciudades tienen unas áreas de periferia de los centros empobrecidas y deterioradas. Entonces, mientras hacíamos eso, logramos que el IDU hiciera proyectos de mejoramiento de andenes y vías,
y nosotros entrábamos con desarrollo económico local para mejorar el empleo y el ingreso de la gente, y logramos cambiar unas resoluciones aquí en la Caja de Vivienda Popular para subsidios de vivienda para mejoramiento a esas viviendas, que es un patrimonio vernacular, no, pues no muy valioso, pero es lo que se dio en el centro de Bogotá. Entonces fue muy interesante. Entonces veníamos de ese concepto de revitalización y Peñalosa llegó a tumbar y levantar. En vez de coger los tejidos económicos existentes, mejorarlos, nosotros hemos construido modelos donde podíamos tener muy buenas densidades. Un poco, Roberto, allá como en el DF, de estas áreas que hay como las del Chavo del Ocho, que tienen sus patios internos y sus circulaciones internas, se lograban con patios, y todas las manzanas se logran unas densidades muy interesantes con unas condiciones de apartamentos muy diferentes a la de la Torre, que es el modelo Peñalosa. Entonces, eso le pegó a él también muy duro el tema de renovación urbana, y la pelea política entre petristas y peñalosistas pues también inmovilizó. Y ahora Claudia arranca a hacer eso, pero le va a costar también mucho porque pues ella se paró un poco en la mitad, y entonces en la mitad está ahora azotada por por los de la izquierda y por los de la derecha. Entonces la tienen asoleada, y dice que va a sacar el plan de ordenamiento haciendo correcciones como en 5 temas a lo de Peñalosa. Dijo que lo sacaba este año, pero yo estoy seguro que eso va a tomar muchísimo más tiempo. Porque fíjense que ya llegamos a junio, apareció la pandemia, entonces creo que ese tema va a tomar mucho más tiempo y va a ser complejo. Va a ser complejo en el manejo de las decisiones, porque solo el hecho del cambio que ella propone de la línea de metro y de no tener el Transmilenio y eso, pues eso ya le mueve a uno todo el sistema. Un poco lo que vemos en la charla es que lo que es la ciudad y lo que es el territorio es un tejido. Entonces yo muevo un hilo y todo se me mueve. Entonces, el problema que tenemos en la planificación es que no trabajamos sobre los hilos que unen todas las dimensiones y los atributos urbanos físicos y eso, sino que trabajamos es en los nodos. Si tenemos un círculo donde se amarran los hilos, trabajamos es ahí en el nodo económico, en el nodo social, en el nodo, por ejemplo, cultural, que es muy débil, que no le damos importancia al tema de la cultura, que lo puede uno amarrar a paisaje y a otro tipo, no le damos importancia. Eh, Desde esa perspectiva, entonces nos quedamos cortos en lo que pasa. Es mover una línea de Transmilenio en Bogotá. Yo estoy revisando unas discusiones públicas que hubo sobre el Transmilenio de la Séptima, que ha sido una discusión muy fuerte. Una línea de buses biarticulados con estaciones fijas, que es con lo que opera el sistema de transporte masivo de Bogotá, que es un modelo que ha sido exportado, que está muy criticado aquí en Bogotá. La Séptima, que es la vía emblemática, no cabe, y Peñalosa lo quería meter a toda costa. Entonces, eso, por ejemplo, cambiaba todos los tejidos económicos del centro expandido de Bogotá, y hacía que el tráfico saliera de la Séptima y se fuera a los barrios residenciales. Eso cambia el uso, deteriora y ahí están localizadas las viviendas, por ejemplo, en el área de centro tradicional de mayores ingresos, que más pagan predial en Bogotá. Entonces es crear presiones para que se vayan para la sabana, a la región, en su urbanización, que es lo que no se quiere. Entonces fíjense que solo un cambio de esos implica una reflexión de todos los demás componentes en esa porción del territorio, en una ciudad tan grande como Bogotá, implica una reflexión en todos los componentes de cambios. Entonces, decir que yo en 6 meses voy a hacer unos ajusticos, pues no es complicado. Y si son barniz a lo que había, pues los que están del lado de Petro y de otros le van a dar durísimo. Entonces, eso es un tema complejo que tenemos aquí hacia adelante. Entonces creo que esos eran como los temas que estábamos aquí haciendo síntesis, como temas gruesos con las grabaciones. Entonces creo que ustedes pueden mirar ya como en más detalles ahí los planteamientos, que están integrados un poco con la bibliografía que les he pasado. Entonces, pues bueno, creo que este es un resumen que me parece como de charla importante. No sé si les propongo, yo creo que ya son las 7:10. Si hacemos la sesión magistral, la podemos hacer mañana o el sábado, cuando les quede a ustedes bien. ¿Cómo la ven?
Yo no tengo inconveniente, no sé Roberto y Fernando, ¿no? Y pues por Oscar y por José yo creo que no tenemos inconveniente. Yo de mi parte, el día de mañana tengo una reunión a las 7 de la noche. No sé si Sí. sea inconveniente Más poderlo tempranito, hacer a las 5. Ajá, a las no sé 5. si ¿Les no queda les... bien mañana a las 5? Yo tengo una reunión a las 5 de la tarde con la Comisión de Ordenamiento Territorial precisamente del municipio de Armenia. Ah, ok. Ajá. Ahora, Eh, si vamos de 6 a 7 durante ese tiempo, no habría ningún inconveniente, sí, maestro. entonces de 6 a 7 la Sí. hacemos una horita de largo. Sí, sí, yo creo que sí, es ahora sí. No sé, Entonces, Roberto. Para mí está bien, mañana de 6 a 7 está perfecto. A mí los días que se me complican es a partir del domingo al miércoles, que son los que tengo que estar fuera. oh, Pero jueves, viernes y sábado en el momento que ustedes me digan. bueno, perfecto. Entonces dejemos, entonces mañana a las 6, entonces miramos como los temas ya de cómo abordar el plan de ordenamiento. Y entonces para que Roberto pueda estar, entonces programemos de una vez jueves a las 6 de la próxima semana la última charla. ¿M? Y nos Correcto, programamos una muchas gracias. charlita por ahí de hora y media. ¿M? ¿Listos? Sí, de acuerdo. No sé Listo, maestro, Una, gracias. si otra inquietud, qué tema quisieran que desarrolláramos y discutiéramos. No Eh, tanto sobre el tema, si de pronto alguno de los compañeros nos puede evacuar. Hay que generar el blog y en el blog se deben subir todas las tareas también, el blog ya. sí, ahí. Ujú. Sí, justamente era una acotación al respecto. Estaba revisando en la plataforma y efectivamente las charlas que en un momento estuvieron ya no están, las grabaciones. Ujú. Entonces, sí, bueno, ya a Indira le dejé un mensaje, pero probablemente, si es posible, podríamos hacerlo todos para que en ese ánimo de grupo, pues nos vuelvan a cargar las charlas. Porque sí hay un Ah, par de claro, cosas que, sí, claro, claro. hay cosas Mm. conceptos, temáticas importantes que se trató y es necesario pues retroalimentarlas con esas grabaciones. Entonces, sí, las veo que ya no están. Ah, bueno, ok. Entonces, entonces quedamos así. Entonces mañana a las 6 nos vemos. Bueno, Listo, Sí, un de listo. acuerdo. y un gusto que estemos todos reunidos. Gracias. No, Mañana a las 6. Bueno, ok. Entonces, igualmente, bueno, Un Gracias gusto, y muchas mucho gracias. gusto a todos. Un bueno, Gracias. gusto. que estén bien. gracias, Gracias. igual. Buenas noches.
Chao.